Sean todos bienvenidos. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Primera a los Corintios 2, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acompáñenme por favor orando por esta enseñanza. Amado Señor, gracias por tu día santo y por los medios de gracia que dispones para la edificación de tu iglesia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu durante la escuela bíblica familiar, tanto para mí en la exposición fiel de tu palabra, como para los asistentes en recibirla con un corazón dispuesto. Te oramos por los que vienen en camino, los guardes, y por los que no aprovechan y no disfrutan este medio de gracia, que los muevas a edificarse junto con tu iglesia. Te pedimos, continúes sosteniendo y preparando varones y maestros deseosos de servir a tu pueblo y proclamar las verdades de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado y glorificado con todo lo que se enseña y predique desde este púlpito. Que tu Santo Espíritu nos haga más deseosos de conocerte y deleitarnos en obedecerte. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos hablando acerca de la doctrina del sacrificio eficaz, o más conocida históricamente como la expiación limitada. En las clases anteriores hemos expuesto todas las evidencias bíblicas que respaldan que la cruz de Cristo es eficaz porque cumplió el propósito para el cual fue decretada, y este es salvar a los escogidos de Dios y no salvar a todo el mundo, como enseña el arminianismo. Pero para los que han entendido por primera vez esta doctrina, se presenta un problema. Se sienten restringidos, porque ya no pueden decir que a todas las personas que Cristo murió por ti. Y tienen razón. Esto es una restricción para ellos. Pues, si no podemos andar diciendo indiscriminadamente a todo el mundo que Cristo murió por ti, pues se presenta esta restricción. Y más en el evangelismo moderno, que están acostumbrados a decirle a todo el mundo o evangelizarlo de esa manera, dándole promesas que no saben si son para ellos. Pero entonces, con esta restricción, ¿qué debemos decirle a una persona para predicarle el mensaje de la cruz? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio a la luz del sacrificio eficaz, de que Cristo no murió por todos, sino solo por sus escogidos? Para responder a esto vamos a meditar en la instrucción de Pablo a los Corintios, y vamos a ver de qué manera podemos aplicar estos pasajes en cuanto al mensaje que debemos predicar como iglesia. Así que acompáñenme por favor al 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 10 al 12 para iniciar. 1 Corintios capítulo 1 del 10 al 12. Dice así: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir,
que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Estos 3 versículos determinan el contexto del pasaje que vamos a estar meditando hoy. Aquí Pablo está abordando el problema de la división que estaba afrontando la iglesia. Esta división se trataba de que había facciones en la iglesia de seguir a ciertos líderes. Había una facción de Pablo, otra facción de Apolos y una facción de Cefas, que es el hebreo para Pedro. Y había otra facción de los más espirituales que decían que ellos sí seguían a Cristo. Por lo cual Pablo los exhorta a que estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es dentro de este contexto que debemos interpretar el resto del pasaje. Vamos al versículo 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta a estas 3 preguntas es muy obvia. Es un rotundo no, porque es imposible que la iglesia de Cristo sea dividida, por cuanto está unida a Cristo. También es imposible que Pablo sea la cabeza de la redención, pues Pablo no murió por los pecados de ellos. Y Pablo tampoco les había dado su nombre en el bautismo. Y esto que se aplica a Pablo, que fue el fundador de la iglesia de los Corintios, es igualmente aplicable a Apolos y a Cefas, quienes no tenían el mismo título en la iglesia. Este versículo es muy importante, porque Pablo inicia la resolución del problema de la división de la iglesia, poniendo todo el foco en la cruz, porque la cruz es la que nos reclama para Cristo como redimidos por Él, y el bautismo como dedicados a Él. Vamos por favor al versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, para los que acaban de llegar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí Pablo no está menospreciando el bautismo. Pablo está colocando el mensaje del Evangelio, o lo está mostrando como el fundamento de su ministerio apostólico, y no el bautismo. Dice así el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Aquí Pablo introduce la idea de la sabiduría, lo cual es crucial para la exposición de estos pasajes, porque va a estar contrastando la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. La frase sabiduría de palabras, en otras traducciones dice palabras ingeniosas o elocuentes, se refiere a un tipo de retórica y persuasión que usaban los griegos en sus debates filosóficos. Y tanto en la cultura griega de la época como hoy existe esa batalla de egos e intelecto, y ese orgullo que nos lleva a creer que nosotros podemos mejorar el mensaje de la cruz, hacer lo que parezca más lógico o más atractivo para el mundo. Pablo, al contrario, predicó las buenas noticias de la salvación a través de la cruz de Cristo de una manera más sencilla. Pablo no buscaba ni manipular o presionar a sus oyentes, porque la predicación de Pablo descansaba sobre el poder del mensaje y no sobre sus habilidades de oratoria. Pablo escribió a los filipenses, y se los voy a leer rápidamente, en el capítulo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado al 8º día, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho, y así es. Todo lo demás no vale nada
cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él, y he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Siguiendo en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para que no sea menospreciada la suma ni la esencia del mensaje del Evangelio. Aquí el mensaje de la cruz se contrapone a la sabiduría de palabras, a la lógica de los sabios de este mundo. Seguimos en el versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje o la doctrina de la cruz, en contraste a la sabiduría de palabras, es locura para aquellos que van camino a la perdición. Pablo subraya una vez más y pone el énfasis no en el acto de la predicación, sino el mensaje de la cruz. Pablo dice que los incrédulos ven el mensaje de la cruz como necedad, pero para los creyentes, los escogidos para salvación, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Pablo también nos deja muy claro que habrá dos tipos de respuesta para la predicación del Evangelio. Que un hombre colgado en una cruz es la esperanza para la salvación de la humanidad. Eso no tiene sentido. Eso parece muy absurdo para todos los que van camino a la perdición. Pero para los escogidos de Dios, el mensaje de la cruz, ¿cómo es? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo es posible que un Dios tan misericordioso y lleno de gracia, que envió a su perfecto y justo unigénito Hijo a sufrir una muerte horrible por mi maldad, por mis delitos y pecados? Dentro del contexto de estos pasajes donde Pablo está exhortando a la iglesia de Cristo y está diciéndoles que no pueden estar divididos, nos deja claro que la única y verdadera división que provoca el mensaje de la cruz va a ser entre los que van camino a la perdición y entre los escogidos de Dios. Y esta es una pregunta que nos debemos hacer hoy. ¿De qué lado estás tú, hermano? ¿Del lado de los que ven el mensaje de la cruz como una ridiculez o una tontería? ¿O estás del lado de los que lo ve de una manera impresionante y que incluso increíble muchas veces, y lo abrazas con todas tus fuerzas porque sabes que no hay otra esperanza? El mensaje de la cruz también es el único elemento que produce una verdadera unidad en Cristo. Cuando estamos conscientes de aquel hermano que está a tu lado, sentado, y que todos los domingos está ahí adorando al Señor junto contigo, ha sido llamado de manera eficaz a salvación por el mismo Dios que te llamó a ti, que fuimos lavados por la misma sangre, que fuimos comprados por el mismo precio. Estar conscientes de esto es algo precioso para un creyente. Es por eso que Pablo no cayó en la trampa de las iglesias modernas, que creen que pueden sustituir el mensaje de la cruz por un discurso ingenioso o un programa más atractivo. Pablo sabía que los corintios no necesitaban más sabiduría de palabras, no necesitaban más entretenimiento. Ellos necesitaban que se les anunciara con sencillez y claridad la obra de la salvación que Dios llevó a cabo a través de la cruz de Cristo y a través de la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Pablo le quiso dejar bien claro a la iglesia de Corinto que su mensaje no consistía en otro sistema filosófico superior a los demás, no. Era el anuncio de un plan de redención diseñado y ejecutado por Dios, cuyo centro es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El teólogo J.I. Packer, en un ensayo acerca de la muerte, escribió lo siguiente, y cito: deseamos magnificar la gracia salvadora de Dios y el poder salvífico de Cristo,
Así declaramos que el amor redentor de Dios se extiende a todos y que Cristo murió para salvar a todos. Y proclamamos que la gloria de la misericordia divina se divide por estos hechos. Y luego, a fin de evitar el universalismo, tenemos que desvalorizar todo lo anterior, por explicar que después de todo, nada de lo que Dios y Cristo han hecho pueden salvarnos a menos de que añadamos algo. El factor decisivo que realmente nos salva es nuestra propia fe. Sin querer insinuamos que Cristo nos salva con nuestra ayuda, o más bien que nosotros nos salvamos a nosotros mismos con la ayuda de Cristo. Esto suena vacío. Cierro cita. A veces creemos que nosotros necesitamos acomodar el mensaje de la cruz para magnificar la gracia de Dios, diciendo que Cristo murió por los pecados de todos. Pero terminamos precisamente haciendo todo lo contrario. Pues si decimos que Cristo murió por todos y que únicamente se salvarán los que decidan creer por sí mismos, estamos eliminando toda la gracia. Hermanos, el propósito de nuestra doctrina no es limitar nuestra predicación, sino provocarnos a enfocar nuestra predicación en el poder de la cruz. Así como escribió también el teólogo J. Packer. El poder salvífico de la cruz no depende de que la fe sea añadida a ella. Este poder salvífico es tal que la fe fluye de ella. Hermanos, el poder de la cruz no necesita ni de tu fe ni de la mía para hacer la cruz eficaz. El poder de la cruz es tal que tu fe y la mía fluyen de ella. Seguimos en el versículo 19 al 21 de 1 Corintios capítulo 1. Dice así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por más inteligente que sea una persona, de ninguna manera podría descubrir el plan de redención diseñado por Dios. Pablo dice en el versículo 21 que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de los hombres. Dios ha decidido esto a través de una metodología que la sabiduría humana nunca hubiera podido prever: la locura de la predicación. En otras palabras, a través de la proclamación de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores, aunque esto a los sabios del mundo les parezca una locura. Continuamos en el versículo 22. Dice Pablo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, ¿qué es más absurdo para un judío que un carpintero de Nazaret entrando a Jerusalén en un burrito fuera la salvación de su pueblo, cuando los judíos esperaban a un guerrero hijo de David que llegara a liberarlos de la opresión de los romanos? ¿Qué más absurdo para un griego de esa época que un judío que ellos consideraban como poca cosa, humillado y colgado en la cruz, fuera la salvación para la humanidad? ¿Cuánto más en esta época es necesario que nosotros prediquemos con fidelidad el mensaje de la cruz? Mis hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana, la Escritura enseña claramente de que nadie va a ser salvo a menos de que crea en Cristo. Y nadie puede creer en Cristo a menos de que sea expuesto al mensaje de la cruz. Continuemos en el versículo 26, para los que acabaron de llegar en 1 Corintios
capítulo 1, versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es Dios el que escoge, y es Dios el que llama, y Él ha decidido dentro del mundo escoger a personas que no tenían razones para gloriarse en sus capacidades humanas. Mientras los hombres y mujeres orgullosos alardean de sus propios intelectos, de su carrera o un diploma, Dios elige a los sencillos y a los humildes. Mientras otros se evalúan a sí mismos por las cosas que ellos tienen y otros no tienen, Dios elige a los pobres. ¿Y por qué Dios lo hace de este modo? Para que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo. ¿Aún te enorgulleces de tus estudios, de tus diplomas, de tus habilidades? ¿Te glorías de las cosas que tienes? Por eso el mensaje de la cruz es el fundamento de la unidad, porque destruye todo tipo de cosa vana que nos enorgullece y nos divide. El mensaje de la cruz magnifica la gloria de Dios por sí solo. Continuamos en el versículo 30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El Señor une a pecadores a Cristo en un llamamiento santo, de manera que sean partícipes de todas sus bendiciones, como dice Pablo: sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda la sabiduría se encuentra en Cristo, hermanos, y es todo lo que necesitamos para ser justos delante de Dios y santos en esta vida. Para concluir su exposición de este mensaje de la cruz, que se contrasta con la sabiduría del mundo, Pablo resume el inicio y fundamento de su ministerio en la iglesia de Corinto de esta manera. Acompáñenme al capítulo 2 del versículo 1 al 5. Para los que acaban de llegar, Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Como les decía, este pasaje, Pablo está resumiendo el inicio y el fundamento del ministerio en la iglesia de Corinto. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El único deseo de Pablo al entrar a la iglesia o a Corintio era predicar el mensaje de la cruz. Su deseo nunca fue impresionar a los corintios con un discurso sofisticado para que la fe de ellos descansara en sus habilidades como predicador. Al contrario, o como dice en el versículo 3 que acabamos de leer, dice Pablo: estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Pablo muestra aquí su debilidad, que no recae sobre él el poder del Evangelio, sino que Pablo predicó el Evangelio con fidelidad y dependió de la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, la eficacia del mensaje de la cruz para levantar a los muertos no depende de ningún tipo de estrategia para presentarlo. La salvación es del Señor y solo la aplica a través de la obra del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta todos estos pasajes que acabamos de meditar,
Entonces, ¿cómo debemos predicar el mensaje de la cruz? Porque tenemos una cruz. En esta cruz tenemos una salvación segura. Tenemos un Salvador soberano que salva hasta lo último, que causa una reconciliación total y completa con un Dios santo que perdona todo pecado, que nos incorpora en un pacto eterno, y es una cruz que nos preserva hasta la gloria. Y así predicaron los apóstoles. En cambio, la doctrina de la expiación universal tiene contradicciones muy serias que pueden incluso causar que una persona pensante rechace ese evangelio diluido. Primero, si Cristo murió con la intención de salvar a todos, entonces no cumplió con el más mínimo porcentaje de su intención. Es un Salvador con poco éxito si las cosas son así. ¿Cómo se podía confiar en tal Salvador? Segundo, tampoco se podría predicar que la cruz tiene poder, si es el hombre y no Dios quien la hace funcionar. Tercero, tampoco se podría predicar de un Dios soberano, si Él es impotente para salvar a los que Él quería salvar. Y finalmente, no existiría en esta cruz ninguna seguridad de salvación para nadie, porque no contendría ningún don de perseverancia. Si tal perseverancia proviene del esfuerzo del cristiano y no de la cruz, tendríamos un evangelio de méritos, lo cual no es consistente y es contrario a lo que las Escrituras enseñan. Cualquier incrédulo inteligente que escuche que Cristo murió para salvar a todos, pero que pocos serán salvos, él va a concluir enseguida que no está oyendo de un Salvador soberano. Concluiría que la cruz no tiene poder en sí misma, ni para convertir, ni para preservar, y mucho menos para glorificar a nadie. Hermanos, cuando prediquemos el mensaje de la cruz, debemos decir que Jesús es un Salvador eficaz, que la cruz garantiza una salvación segura para todo creyente, y esa es la certeza de la perfección futura. Explíquele a las personas que las palabras finales de Cristo, consumado es, significan una salvación completa, la cual no se puede añadir absolutamente nada, porque todo es por gracia. Acompáñenme por favor orando para terminar el estudio. Amado Señor, te damos gracias por el mensaje de la cruz, por el Evangelio, Señor, por el mensaje que nos enseña que tú enviaste a tu precioso, justo, perfecto y unigénito Hijo a morir una muerte horrible por los pecados de pecadores que merecían condenación eterna. Señor, el mensaje de la cruz para los que se pierden es una locura. Padre, aquellos que rechacen el mensaje de la cruz, la rechazan porque no tienen tu espíritu, porque no han sido escogidos por ti. Aquellos que recibimos el mensaje de la cruz como algo impresionante, como que no podemos entender por qué un Dios santo, perfecto y puro, escoge a un pecador como yo. Como la palabra dice, Señor, lo que para otros es locura, para nosotros es poder de Dios. Te pedimos también que esta mañana, Señor, si aquí entre nosotros hay quienes aún el mensaje de la cruz les parezca una locura, Señor, dales vida, Padre. Abre sus ojos, quita el velo de su entendimiento para que puedan apreciar, para que puedan ver a Cristo como realmente es, perfecto, glorioso y codiciable. Te pedimos, Señor, que los corazones hoy aquí dispuestos, Padre, y que ya conocen tu Evangelio, que vuelvan y lo abracen, y que todos los días, Señor, corran al mensaje de la cruz, porque así como el Evangelio nos salva, es a través también del Evangelio que tú nos preservas, es a través de meditar y contemplar tu obra salvífica que nosotros estamos aquí adorando en este día santo.
Te pedimos, Señor, por la predicación de tu Evangelio, que nos ayudes a ser fieles a lo que las Escrituras enseñan y no nos dejes, Padre, en nuestro orgullo querer o pensar que podemos mejorar el mensaje de la cruz, diciéndole a todos que Cristo murió por todos, sino al contrario, enfocarnos en que la cruz es eficaz. Perdónanos también, Señor, por las veces que hemos puesto la confianza más en nuestras habilidades que en tu Evangelio. Te pedimos, nos continúes bendiciendo en este día y en el culto público de adoración. Te oramos en el nombre de Cristo. Amén.